Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en A Poco No, presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. A Poco No, comunicación de la ciencia, conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes totalmente en vivísimo. Voy a acercarme esta cosa. Voy a acercar el micrófono porque está bien lejos. Eso. Totalmente en vivo. Mi nombre es Mario Alberto. Transmitimos desde México, que antes era el DF, ahora es la Ciudad de México. Alcaldías y todas esas cosas. Unos estamos en el sur, otros están en el oriente. No le pregunté de veras. Va a salir en rima, pero no le pregunté al oponente dónde estaba. Bueno. Unos en el oriente, otros en el sur. Ahí andamos transmitiendo totalmente en vivo. Miércoles de Chicharrón. ¿Dónde está la ranita? Miércoles de Chicharrón. Órale, ahí está.
Sí, me lo gané, lo siento. Totalmente vivísimo. Entonces, tres veces w.pocono.mx, ubicados totalmente en vivo. Es los productos, como ya les hemos dicho, nadie nos patrocina, nos patrocinamos solitos. Ya tenemos estrellas. Las estrellas nos están dando, creo que es .05 centavos. Pero pues es algo y si lo hacemos todos, pues yo creo que sí se arma algo, ¿no? Para pagar el hosting y para pagar cositas ahí del internet. Vamos a picarle ahí donde dice miércoles de chicharrón. Y el miércoles de chicharrón del día de hoy. Deberíamos de hacer una pregunta qué, qué cree la gente que es miércoles de chicharrón o por qué le pusimos miércoles de chicharrón. El día de hoy vamos a tener Jaro y el Observatorio Astrofísico de Tonatzintla como título. Y nos va a presentar la física Cristina Siqueiros Valencia. Va a estar bien bueno el día de hoy. ¿Quieren ver estrellas? ¿Quieren ver cositas? Va a estar bien bueno. Pero ¿quién es Jaro? Eso también va a estar bien bueno. Nos lo va a contestar nuestra ponente del día de hoy. Así que totalmente vivísimo. Y se lo mandamos a las chicas que ya las vi, pero están distraídas, acomodando cosas. Totalmente en vivo. Les pongo su micrófono. Vámonos. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, hoy es 2 de junio del 2021 y estamos en un miércoles más de chicharrón, aquí de A Poco No, y hoy vamos a contar con la presencia de la física Cristina Siqueiros Valencia. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Perfecto. Pues antes de empezar, les comento que pueden hacer sus comentarios, sugerencias y dudas a lo largo de la charla conforme Cristina nos vaya contando sobre su exposición, que efectivamente, como nos mencionó Mario, se llama Aro o Jaro, ahorita nos lo aclara, y el Observatorio Astronómico de Tonantzintlan. Si les gusta Harry Potter, suena un poquito como ese título. A mí me gustó muchísimo. Y bueno, los invitamos a seguir la transmisión a través de las diferentes redes. ¿A poco no? Por supuesto, y también contamos con el apoyo de la transmisión por Ciencias TV y la MAT Comunicación. Pues listo, voy a empezar leyendo un poquito de Cristina. ¿Quién es Cristina? Ella, como ya les dije, es Cristina Siqueiros, estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y está terminando su maestría en filosofía de las ciencias en el área de historia de la física. Su tema de interés es la historia de la astronomía mexicana en el siglo XIX y ella, como muchas personas más, quería ser astrónoma en algún punto de su vida, pero al final se inclinó por la historia y también le gusta mucho hacer la divulgación de la ciencia. Va a seguir preparándose, así que la idea es que en agosto comience el doctorado sobre el mismo tema y finalmente es profesora de historia de la ciencia ficción en este semestre, ¿no? Que estamos aquí como en pausa, pero ya regresaremos. Pues muchísimas gracias, Cristina. Bienvenida a este miércoles de chicharrón y podemos empezar. Pues cuando quieras nos puedes empezar a compartir pantalla. Gracias. Ok. Hola, buenas noches. Como ya dijeron, soy Cristina Siqueiros. Y bueno, sí, mi tema de interés principal es la historia de la astronomía mexicana a mediados del siglo XX. La plática se llama Guillermo Haro y el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla. Con esta plática lo que quiero platicarles un poco es las actividades que realizó Haro durante la década de los 50 para impulsar la astronomía aquí en el país, ¿no? Primero les voy a dar un poco de antecedentes. Entonces, el primer observatorio astronómico que hubo en México fue el Observatorio Astronómico Nacional. Fue creado en 1878 en el Castillo de Chapultepec, aunque en 5 años después fue trasladado a Tacubaya, al poblado de Tacubaya, a 12 kilómetros del centro de la ciudad.
Este observatorio fue conformado principalmente por ingenieros geógrafos. No había la figura de astrónomo en el país en ese entonces. Las actividades principales eran de realizar observaciones a diversos fenómenos como tránsitos de planetas, eclipses, cometas, también observaban el sol y se practicaba principalmente la astrometría o astronomía de posición. Esto es medir con toda precisión la posición de las estrellas en el cielo para poder predecir bien sus movimientos y todo. Finalmente se integraron desde el principio a un proyecto internacional llamado Carta del Cielo. En este participaron 18 observatorios a través de todo el globo terráqueo y el plan era fotografiar toda la bóveda celeste. Nosotros participamos en la latitud a la que estamos y nos mantuvimos ahí. Lo que sucedió es que este observatorio pues se quedó, por así decirlo, un poco estancado después de los primeros años. Ya no siguió prosperando en cuanto a nueva adquisición de instrumentos o más personal, etc. Para 1915, el ingeniero Joaquín Gallo fue el director y se mantuvo ahí hasta 1946. Durante su periodo no logró tampoco conseguir grandes apoyos económicos para mejorar y agrandar el observatorio y para extender las prácticas, etcétera. Entonces, las actividades se mantuvieron más o menos igual que al final del siglo XIX. Esto era la producción de un anuario, el proyecto Carta del Cielo, seguían haciendo astrometría y se dedicaban a dar la hora principalmente. Entonces, si podemos decirlo de alguna manera, en este periodo, pues el Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya quedó un poco estancado. Mientras tanto, el político reconocido Luis Enrique Erro se interesó en construir una nueva estación astronómica un poco más moderna que el OAN. Era un astrónomo aficionado, él quería introducir la nueva astrofísica que se estaba desarrollando en el resto del mundo. Él estuvo como político trabajando al lado del presidente Lázaro Cárdenas, fungió como diputado federal y también participó en la reforma del artículo 3 de la Constitución mexicana. De esta manera, con esta relación, pues Cerro le pidió a Lázaro Cárdenas el apoyo de la construcción de este nuevo observatorio que quería. A Lázaro Cárdenas aceptó y el problema fue que hubo cambio de presidencia en ese periodo, entonces llegó Manuel Ávila Camacho, quien aceptó continuar con el proyecto, pero la construcción sería en su natal estado de Puebla. Entonces, en 1942 se inaugura el nuevo Observatorio Astrofísico Nacional en el poblado de Tonantzintla, que se encuentra en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Este observatorio fue inaugurado desde el principio con el telescopio Cámara Schmidt. Aquí está la cámara Schmidt, ¿no? Este telescopio fue construido en los Estados Unidos en el observatorio Harvard College bajo la dirección del astrónomo Harlow Shapley. Harlow Shapley era un astrónomo estadounidense de mucho renombre, además de ser director del observatorio de Harvard College. Era conocido como el nuevo Copérnico del siglo XX porque él, con las observaciones que realizó, logró sacar el Sol del centro de la galaxia y lo posicionó en uno de los brazos. Es como lo interesante de él. El chiste es que los estadounidenses tuvieron una activa participación en la construcción de este nuevo observatorio con la construcción de este telescopio y además participando activamente en otras cosas. Este nuevo telescopio era novedoso y moderno, que tenía varias ventajas sobre los ya conocidos. Para empezar, era una combinación de sistemas ópticos de
del reflector y del refractor. Es decir, tenía un espejo esférico y una lente correctora. Era la combinación de los dos sistemas. Con esto, además era una cámara astrofotográfica, es decir, no tenía un ocular por el cual tuviera, sino que tomaba directamente las fotos en las placas. Esto brindaba ventajas como poder tener una mayor distancia focal con un menor tamaño. Además, el campo de visión era mucho más grande. Esto quiere decir que se podía fotografiar la galaxia de Andrómeda en una sola placa, por ejemplo. Y también este sistema de una lente correctora con un espejo esférico lograba corregir ciertas aberraciones que se presentaban en los otros dos tipos de telescopios. Y bueno, cuando se adquirió este telescopio, pues aún no había un grupo de astrónomos que pudiera dominar este nuevo instrumento. Erro se vio en varios esfuerzos por formar este personal, pero estos se vieron frustrados en varias ocasiones. Ejemplos son con el físico matemático Carlos Garaev, quien lo trajo a que fuera director durante algún tiempo, pero pues al final no se quiso quedar, y también pasó con el matemático Félix Resillas, con quien sí pudo quedarse y tuvo fue Guillermo Haro. Guillermo Haro era abogado y filósofo de profesión de la UNAM, pero también era un astrónomo aficionado. Había conocido a Erro desde la década de los 30 y se había incorporado al observatorio desde antes de la inauguración, desde la planeación. Una vez que se inauguró, viajó a Harvard y a otros observatorios en Estados Unidos, donde fue a trabajar, publicar, aprendió y también formó relación con astrónomos estadounidenses y del extranjero, pero principalmente estadounidenses. A su regreso, Haro se reincorporó al observatorio de Tonantzintla, pero en 1947, por algunos roces con Erro, renunció y se vino a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México se incorporó al Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, que les digo que estaba detenido. Empezó como subdirector y después para 1949 ya sería el director. Él al irse nos queda a nosotros nos consta que se había convertido en estos años de la inauguración de Tonantzintla al 47 de que sí se había desarrollado como un astrónomo. Esto se puede ver en una carta que Luis Enrique Erro le escribió al astrónomo mexicano Guido Monch. Ese astrónomo fue el primer mexicano en obtener el doctorado, pero se quedó a vivir en Estados Unidos, ya no regresó a México. Bueno, a él le escribió Luis Enrique Erro. Cuando se fue Haro a Tonantzintla, le escribió: con él se fueron de aquí 6 años de experiencia acumulada. Haro es un magnífico observador. Haro fue aquí todo el tiempo que estuvo, un trabajador infatigable, pundonoroso, lleno de recursos y de inventiva. Su curiosidad y continuo espíritu de investigación han sido admirables. Con esto queda patente que pues Haro sí se había desenvuelto como un astrónomo a pesar de no tener su formación. Y mientras él estaba en Tacubaya, desde que llegó, pues quería una nueva sede para el observatorio de Tacubaya. Esto porque Tacubaya pues ya había sido consumido por la ciudad, había contaminación lumínica y además de lo que les comento, de que estaba en un periodo de estancamiento, sin instrumentos, sin personal. Pero le escribió al mismo Guido Monch en alguna ocasión dentro de este periodo y le dijo: quiero decirle con toda claridad que el único objeto que me retendrá en Tacubaya es y será la posibilidad de un nuevo observatorio, y que en cuanto yo vea que esto no es posible y toda seria esperanza esté perdida, me dedicaré a vender papitas si Chaplin y Bock no me dan por su parte la oportunidad ofrecida ya de trabajar en los Estados Unidos o en África del Sur. Con esto queda pues
patente la necesidad o esta urgencia de Aro por empezar a renovar la astronomía. Pero al no poder construir un nuevo observatorio, pues entonces se dedicó a hacer otras actividades. Para esto, como les digo, en 1949 lo hacen director del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, y al siguiente año, en 1950, el director, que diga Luis Enrique Erro, le ofreció la dirección de Tonantzintla también. Entonces, para el año 1950 ya era director de ambos observatorios. Entonces, Aro, como director de los dos observatorios, se dio a la tarea de impulsar el trabajo que se estaba llevando en Tonantzintla y de renovar el que se estaba realizando en el de Tacubaya. Con estas tareas, pues, empezó primero por formar al personal. El personal que había en Tonantzintla, que había formado Erro en un principio, estaba formado principalmente por personas que no tenían una formación académica o en alguna ciencia y pues menos de astronomía. Entonces más bien los metía ahí a que pues hicieran sus pininos con el telescopio, ¿no? Este personal estaba formado por Luis Monch, que es hermano de Guido Monch, el astrónomo que les digo, Braulio Iriarte, sobrino de Erro, las hermanas Guillermina y Graciela González, Enrique Chavira, quien había empezado como jardinero en el Observatorio de Tacubaya y entró como ayudante y ya también entró a Tonantzintla. La única astrónoma con doctorado que había en México era la turca doctora Paris Pishmish, y Luis Rivera Terrazas, quien había visitado el observatorio de Yerkes a realizar estudios. Así estaba conformado el Entonces, Aro planeó, para formar un grupo de profesionales, planeó dos estrategias. Número uno, enviar estudiantes regresados de la Facultad de Ciencias de la carrera de Física. Y por otro lado, pues al personal que estaba allá, pues empezar a formarlo a base de las prácticas y de las colaboraciones con astrónomos de otros lados. Los estudiantes, el primero que envió fue Arcadio Poveda, egresado de Física en 1951. 2 años más tarde envió a Eugenio Mendoza. Los dos regresaron y se reincorporaron en el tiempo debido. Después, el personal que estaba aquí, pues tengo ejemplos de Luis Monch y Braulio Iriarte y Chavira, y todos habían colaborado con astrónomos estadounidenses y además habían seguido formándose en la práctica, usando el instrumento, publicando cosas. También, bueno, ¿qué estaba sucediendo en la astronomía y astrofísica en el mundo? Pues, como les digo, había habido al final del siglo XIX y al principio del XX, pues un cambio en la disciplina, ¿no? Dejó de ser astronomía de posición, de interesarse solo en ubicar eso, y ahora ya hacer como estudios más profundos de lo que era las estrellas y todo. Esto, ¿cómo fue? Fue porque empezaron a hacer análisis espectrales. Y también a medir la luminosidad de las estrellas y de todo lo demás. Con esto ya podían averiguar cuestiones de evolución estelar. También se interesaron dentro de la evolución estelar la distribución de las estrellas dentro de la galaxia, al centro, al halo, etc. Aquí pues los mexicanos se interesaron en eso, sobre todo en la realización de catálogos para buscar este tipo de estrellas en particular. Para dar a conocer su trabajo, Aro retomó el boletín de los observatorios del boletín de Tacubaya y lo pegó con el de Tonantzintla, teniendo así el boletín de los observatorios de Tonantzintla y Tacubaya. Aquí estuvieron
publicando los trabajos y las investigaciones, y también invitaban a publicar a los astrónomos invitados de otros países, y en las colaboraciones que hacían se llegaron a publicar aquí. De todas formas, los mexicanos publicaban en revistas de talla internacional como el Astrophysical Journal, el Boletín del Harvard College y boletines de las distintas sociedades astronómicas estadounidenses. Asimismo, bueno, aquí en el PowerPoint nada más les digo, este es un microscopio con el que ya analizan las placas de manera más minuciosa, que es como se tiene que hacer. Este es un estereocomparador, donde ponían dos placas y las comparaban y sacaban sus observatorios. Y bueno, esto ya es una de publicaciones, ¿no? Dentro de su trabajo astronómico se apoyaron muchísimo en las colaboraciones, como les he estado comentando, con astrónomos, sobre todo estadounidenses. La combinación que se había creado del telescopio cámara Schmidt, el cual era novedoso, y la posición geográfica de México, el cual era más al sur que en Estados Unidos, llamó la atención a varios de los astrónomos estadounidenses para o venir a usar nuestro telescopio o poder observar más al sur de la galaxia o simplemente del espacio, ¿no? Entonces, yo tengo de ejemplos colaboradores como William Hiltner, Willem Luiten y Harold Johnson, quienes participaron activamente con los astrónomos mexicanos y estuvieron viniendo para acá, y también invitaban a los mexicanos a colaborar con ellos a Estados Unidos. Esto fue como una parte muy clave para el desarrollo de nosotros los mexicanos. Y bueno, durante este periodo, pues no teníamos instrumentos auxiliares como fotómetros, fotoeléctricos o espectrógrafos con los cuales hacer estas observaciones más profundas, y solo teníamos un telescopio, el cámara Schmidt. Entonces, desde entonces, Aro pues quería conseguir más instrumentos, ¿no? Para complementar y además enriquecer las investigaciones. Pero sin embargo, aquí se mantuvieron publicando, viajando y llamando la atención del resto de la comunidad. Pero bueno, entonces, desde que Aro, les comento, entró a Tacubaya, quería trasladar esa sede, moverla de ahí, porque, como les digo, ya Tacubaya estaba totalmente invadida por la ciudad, tenía contaminación atmosférica y ya no servía. Obviamente vemos que no le dieron el apoyo para un nuevo observatorio, pero sí logró trasladar los instrumentos que había en Tacubaya a unos terrenos colindantes de Tonantzintla, en Puebla. Entonces así juntó de esta manera los dos observatorios, ¿no? Ya ni siquiera tenían como una frontera entre ellos. Ahí en Tonantzintla estaban los instrumentos de Tacubaya y de Tonantzintla. De Tacubaya en particular se trasladó el telescopio que he usado para el Carta del Cielo. Aquí está en Tonantzintla. Esto es Tonantzintla y aquí está la casita donde estaba, y este es el telescopio. Es un refractor muy bonito, por cierto, sigue montado y en operación en Tonantzintla, por cierto. Ahí trasladó esto, y usaban este telescopio a pesar de ser viejito, pues sí lo usaban como apoyo con la cámara Schmidt, ¿no? De todas maneras, pues desde un principio Aro estuvo como cabildeando a ver cómo lo hacía para conseguir un nuevo telescopio. Finalmente, en 1957 empezó a negociar con la fundación estadounidense Rockefeller, a quienes la Rockefeller le dijo a Aro: va, te presto, pero pues necesito unas cartas de algunos astrónomos pues de renombre, ¿no? Que soportan tu solicitud. Y pues aquí yo tengo cartas de Aro pidiéndole a Shapley, a Harlow Shapley, pues el apoyo. En estas cartas pues le argumenta y le negocia el nuevo telescopio diciéndole: miren, si me lo ponen aquí, yo se los presto y así ya pueden venir a usarlo ustedes, lo usamos nosotros, avanzamos en la astronomía, etcétera. Entonces, logró cabildear bien. La Rockefeller puso la mitad del dinero y la UNAM puso la otra mitad. Entonces finalmente pidió un telescopio reflector de 39 pulgadas, es decir, de 1 metro de diámetro.
casi el doble que la cámara Schmidt de diámetro. Y este sí era reflector con el que le podía añadir los instrumentos auxiliares como un fotómetro fotoeléctrico y un espectrógrafo para poder seguir complementando observaciones. Este telescopio se construyó en la compañía Radermakers en Holanda y fue entregado en 1961. En el Inter, en lo que se construía y llegó y eso, Aro aprovechó para pedirles a Eugenio Mendoza, estudiante que estaba haciendo el posgrado en astronomía en Estados Unidos en ese entonces, y a Braulio Iriarte, quien también había estado haciendo estancias en Estados Unidos, les pidió a ellos pues conseguir fotómetros y espectrógrafos, ¿no? Aquí en el PowerPoint vemos un fotómetro fotoeléctrico. Ay, este es un fotómetro fotoeléctrico que construyó Harold Johnson con Braulio Iriarte y pues fue enviado también en 1961. Entonces, ya teniendo ahora sí que un observatorio equipado con más instrumentos, con el telescopio de 1 metro, con la Schmidt, teniendo personal ya formado como astrónomos. Ya habían regresado estudiantes del doctorado, ya los que estaban aquí ya tenían bastante experiencia, estaban realizando trabajo competente a nivel internacional, estaban publicando en revistas extranjeras de renombre y en el boletín. Se estaban apoyando en colaboraciones con astrónomos internacionales, con esto ya están preparados para emprender un proyecto de construcción de un nuevo observatorio, mejor ubicado y mejor equipado en México. Entonces, si vemos todo esto, pues se ve como que es un plan maestro de Aro, ¿no? Crear un nuevo observatorio, decir, no tengo las vías, se dedicó a fortalecer estas 3 cuestiones: personal, instrumentos y colaboraciones, y con esto ya se sintió en un terreno listo y emprendió desde entonces ya el proyecto para este nuevo observatorio. Este nuevo observatorio pues está ubicado en San Pedro Mártir, en la Sierra de San Pedro Mártir, en Ensenada, en Baja California. Pero esa es otra historia, ahí que él continuará. Y por último, pues les digo que esta década es importante para el impulso de la astronomía en México, como podemos ver. Ahora, quiero aprovechar para contarles que yo esta investigación he logrado hacerla y ha sido más fructífera gracias a la utilización de archivos históricos. Esto ha ayudado a mí a profundizar en mis investigaciones y poder saber cada vez más. Aquí tenemos el archivo histórico del Instituto de Astronomía, tiene el fondo del Observatorio Astronómico Nacional. Este se encuentra en el archivo histórico de la UNAM. Es un acervo que refleja la historia del primer observatorio astronómico de México desde su fundación en 1878 hasta los 70 aproximadamente. Este es el fondo más extenso que tenemos de los astrónomos y el observatorio. Está bien clasificado, catalogado y listo para consultar si ustedes van al archivo. Y asimismo en el Instituto de Astronomía hay otros fondos también clasificados, catalogados y listos para consultar, como el Fondo Arcadio Poveda, Dirección del Instituto de Astronomía, el Departamento de Ingeniería, Francisco Cobos, Harold Johnson y Robert Noble. Por último, yo tuve la fortuna, porque sí fue una gran fortuna, poder tener acceso al archivo Guillermo Haro. Está resguardado en la casa de la maestra Elena Poniatowska, quien fuera su esposa. Haro pues ya murió, ¿no? Pero de todas formas se habían divorciado. Haro, cuando dejó la dirección del Instituto de Astronomía, pues se llevó sus papeles con él. Entonces los tiene Elena Poniatowska y me ha permitido consultar y utilizar todo ampliamente. Me parece para mi investigación pues el más valioso, ¿no? Tiene documentos como lo más importante y más abundante, correspondencia con astrónomos de todo el mundo. Está ahí toda la correspondencia, porque en el FOAN, que les digo que es como la grande que tenemos aquí, tiene la correspondencia, pero solo las copias de lo que ha enviado Aaron, no tenemos lo que le llegaba. En cambio, en este archivo sí está toda la correspondencia completa, hay artículos, borradores de estos, hay también documentos administrativos, etcétera. Entonces, de aquí he logrado sacar ya 2 tesis, que es Guillermo Haro y los objetos azules,
Astronomía, Telescopios y Comunidad. Aquí hablo sobre una colaboración que hizo ARO con un estadounidense para buscar objetos azules, sobre una publicación que hicieron muy extensa con un método desarrollado en Tonantzintla. Después, para la maestría, hice movilización, instrumentos y prácticas de la astronomía mexicana, la conformación de un espacio de conocimiento en 1950-1961. Aquí platico sobre el fotómetro, realizado por Braulio Iliarte y Harold Johnson, y sobre esto que les cuento hoy, la conformación de un espacio de conocimiento que se dio en esta década, ¿no? Y próximamente, pues, quiero investigar sobre la fundación del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Y ahora sí, ya terminé. Gracias por escucharme, verme e invitarme. Muchísimas gracias, Cristina. Entonces, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla y a partir de ahí vamos a ir a una sesión de preguntitas y respuestas. Les recordamos a todos que estamos por Ciencias TV, por la MAT Comunicación y por supuesto por A Poco No. Hoy estamos presentando a Cristina Siqueiros Valencia, quien nos acaba de dar una charlita sobre Guillermo Haro y el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, ¿no? Entonces los invitamos a que hagan sus preguntitas y sus comentarios ahí en el chat para que se los hagamos llegar a Cristina. Y pues ya hay algunos comentarios o preguntitas y voy a empezar con el mío. No, me gustó muchísimo cómo nos contaste la historia de que realmente me suena, y ahorita me corriges, que Tonantzintla fue un experimento de yo quiero llegar acá, pero para llegar acá pues necesito empezar a formar y pedir y hacer colaboración y eso, ¿no? Y entonces Tonantzintla me parece que solo fue el camino para llegar a San Pedro Mártir. ¿Sí está bien? Sí, por ahí ando investigando. Ah, perfecto. Bueno, entonces sí, me quedó clarísimo. Nos preguntan, bueno, dice que buenas noches. Nos preguntan si fue una buena idea construir el observatorio de Tonantzintla o si se pudo haber construido en algún otro lugar alejado de la contaminación lumínica. Creo que se refieren a la parte geográfica, ¿no? O sea, sí estuvo bien ahí. Sí, no. De hecho, no he encontrado documentos que avalen mi teoría, pero es sobre esto de que cuando Manuel Ávila Camacho dice, sí, hacemos el observatorio, de verdad dijo, va a mi estado, construyalo donde quiera mi estado, le manda esa como tarea al gobernador, Mario Bautista, y le dice, pues, Polo, y él era de Tonantzintla, entonces le pareció un lindo terreno. Sí, es un montecito, pero realmente para poner un observatorio hay que hacer estudios de todo, de la atmósfera, de la altura, del clima, de la luminosidad, todo. Entonces, sí, realmente sí, no he encontrado documentos, pero definitivamente la ubicación de Tonantzintla fue muy a la y se va, se siente. Oye, ya que se hizo ahí se va, ¿sí ha funcionado? O sea, en los años que cumplió con su cometido así tan aleatorio que que parece que escogieron el terreno, pero sí funcionó. Sí cumplió su cometido, al menos durante las primeras décadas, sí. Ahorita, por ejemplo, en este momento ya observaciones astronómicas ahí ya no se llevan a cabo casi. Además de que el telescopio de un metro pues ya quedó chiquito, ¿no? Para lo que tienen ya en San Pedro Mártir. Y sí, ya ahorita sí ya no se puede usar. En aquellos entonces pues sí se quejaban, Aro sí se quejaba de que sí hacía falta cambiar de sitio, pero sí lograron sacar bastante trabajo, bastantes. Ay, perfecto. Y creo que relacionado con esto de la posición geográfica, nos preguntan también, sí. ¿Cuáles son las dificultades técnicas que enfrentó el cambio de Tacubaya a Tonantzintla, pero técnicas para las personas, ¿no? O sea, era difícil llegar ahí porque pues Tacubaya en esos tiempos, pues como tú dices, era la orilla de la ciudad y ahorita está justo en medio, ¿no? Pero Sí, antes llegar a Tonantzintla, ¿qué tan fácil era? sí era complicado, de hecho hasta el día de hoy, ¿no? Si vas en camión, pues tienes que llegar a Puebla y luego a Cholula y luego otro camioncito a Tonantzintla, o sea, realmente no hay como caminos directos, incluso sí, siempre ha sido un poco complicado llegar, o sea, tienes que llegar en al menos 2, 3 camioncitos, que no están tan fáciles. Claro, y Sí. ahora hace
50 años, pues más. Antes, sí, sí, sí. De hecho, varios astrónomos de periodos mucho más recientes, pero que ya son de periodos antiguos, cuentan que, no sé, en los 70s, cuando estaban de estudiantes, pues igual se tenían que ir en aventón, ¿no? Es que se usaba mucho eso del aventón, pues lo tenían que hacer porque no tenían otra forma. Wow, qué impresionante. Cuando Sí, los aventones eran seguros. sí, existían. Oye, nos preguntan también por aquí, pero creo que cuando nos lo preguntaron todavía no llegabas a la parte final de tu charla y lo aclaraste, pero si nos pudieras explicar un poquito más. Nos pregunta Mar que por qué conoces el contenido de las cartas cuando estabas poniendo la parte de las citas, ¿no? Y que si se habían donado las cartas, algún archivo oficial o que sí, o que, pero ya nos contaste, si nos puedes contar un poquito más, porfa, de los fondos. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, esto es lo que más me emociona de hacer este tipo de pláticas, ¿no? Que se enteren que están los archivos, que los pueden consultar, que pueden hacer trabajo con ellos. Y sí, de hecho, quería poner en el PowerPoint algunas cartas, pero digo, las he fotografiado, me permiten fotografiar. El Nana Poniatowska, por ejemplo, me ha permitido escanear varias de las cartas importantes. Te digo que me dejan, en el archivo histórico también dejan fotografiar. De hecho, creo que pagas dinero y puedes llevar una cámara profesional y hacer fotos bien. Y sí, todo lo que digo, pues realmente lo saco a base de puras cartas que escriben entre ellos. Por ejemplo, la tesis de maestría, pues fue estar viendo las cartas de Braulio Iriarte con Guillermo Haro y de Harold Johnson con ellos dos, etcétera. Sí, 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 ahí se pueden ver las cartas. Oye, ¿y crees que esa parte Consultar. de la historia se vaya a perder en un futuro? Porque, pues ahora ya, bueno, sí escribimos, pero escribimos desde nuestros correos, ¿no? Y aunque ciertos correos institucionales, si alguien pide la información, se supone que la institución debe de compartir todo el contenido, pues no sé qué tan en la práctica, qué tan cierto sea eso, ¿no? Entonces, ¿crees que estamos perdiendo un poco de historia al ya no tener cartas y ahora todo hacerlo digital? ¿O cuál es tu postura de eso? Sí, hay un tema muy grande respecto a esto, respecto a la conservación, ya ahora con este cambio tecnológico y ya todo sea digital. Si hay un tema, si, no sé, los correos electrónicos se deberían de imprimir, pero es mucho gasto de papel, o se deberían de conservar así. También, como dices, el acceso a ellos, pues es un problema legal, porque realmente, ahorita ya hay correos institucionalizados, pero por ejemplo, en el Instituto de Astronomía, uno de los fondos, Francisco Cobos, era un óptico, computólogo, ya se me olvidó. Lo que pasa es que yo he participado con Susana Viro haciendo y catalogando estos archivos. Por eso los conozco también bien. Él, por ejemplo, cuando falleció dejó la oficina intacta y la esposa pues nos dejó hacer un fondo con sus documentos, pero está la parte en la que tiene USBs y correo electrónico y si hubo un problema con el correo electrónico que no autorizan el acceso. Y sí, 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 se van a presentar problemas porque hay que ver cómo conservar eso, por un lado, y por otro, pues también como que esta cultura del archivo histórico tampoco lo tenemos mucho aquí en México. Sí nos ha costado trabajo mantenerlos, tenerlos y catalogarlos, ponerlos en acceso, etcétera. Pero pues al final sí es muy valioso. Pero esto sí es algo como mundial, este problema de la digitalización. De hecho, muchos archivos pues han digitalizado, los que tienen lana digitalizan todos sus archivos, ¿no? Entonces tú desde tu compu ya puedes visitar varios archivos. Aquí en México no lo hemos hecho, pero espero se haga. Espero que se haga, espero que se conserven ahí las cosas para que cuando llegue el Sí, dinero se pueda hacer eso. sí, 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 Alba sí. te pregunta, bueno, te saluda, buenas noches, Alba, eh, que si en tu investigación encontraste algo acerca del intento de ubicar un radiotelescopio cuyos restos estaban atrás del edificio del 1 metro en Tonantzintla. Eh, Así tan particular la información no la tengo, pero sí sé que querían
Aro desde el principio quiso tener radiotelescopios, le entró bastante a ese tema. De hecho, para planear San Pedro Mártir, dentro de sus planes era poner un radiotelescopio gigante, y sé que consiguió uno para Tonantzintla. En Tonantzintla pusieron uno, pero no lo he visto. Según yo, hay uno abandonado en el Instituto de Astronomía aquí en la UNAM, pero en el UNMetro no he visto, la verdad. Pero sí le entraban a la red de astronomía también, eso mucho. Oye, para que los que no somos expertos, ¿qué diferencia hay entre un telescopio y otro de los que nos están mencionando? De radioastronomía, radiotelescopio o reflector y refractor. O Justo de eso. cuál. Ay, los telescopios refractores son los que usan las lentes, que son los primeros que hubo, que desde las épocas de Galileo era con usar lentes convexas y conexas, las ponían, ya sabes, a una cierta distancia, y con eso lograban aumentos y ya podían ver cosas más lejanas. Y después, por ahí del periodo de Newton, es quien se le ocurre usar espejos. Y entonces, en vez de usar el telescopio, o sea, el tubo con lente, cambian que entre la luz directa a un espejo y este se refleje por otro espejo, y ya tú alcanzas a ver lo que se está reflejando del espejo, del sistema de espejos. O sea, un telescopio es a base de lentes y otro telescopio es a base de espejos. O como la cámara Schmidt, que usa espejo y lente para ir corrigiendo, porque el reflector tiene ciertos problemas y el refractor tiene otros ciertos problemas de aberraciones y de ópticas y eso. Perfecto, gracias por la explicación, aclaración. No de nada. Oye, nos pregunta Biomar, ¿qué te impulsó a mudarte a la historia? Pues siempre me gustó muchísimo la historia de la astronomía, la verdad, la historia en sí. Y sobre todo, de hecho, yo pues siempre me había gustado la astronomía, ¿no? Desde niña veía el cielo y decía, quiero esto, y luego leí libros de divulgación, etcétera. Pero también, no sé, antes de entrar a la carrera leí La piel del cielo de Elena Poniatowska, que justamente dije, ay, qué bonita historia. Pero ya que estaba en física vi que pues no era esta versión romántica de la astronomía, que como dices que para ser biólogo, ay, me gustan los animales, y ya pues no, los astrónomos vi que no iba a tener mi vida linda en un observatorio donde iba a vivir de eso, y entonces como que te vas tratando con la realidad. Y pues también el servicio social decidí hacerlo precisamente en la catalogación del FOAN, del fondo y ya conociendo las cartas y conociendo más a fondo la historia, pues es lo que me hizo acabar de decidirme y decir, no, pues, o sea, me metí en servicio social por curiosidad nada más para conocer, y al final me acabo atrapando mucho más que astronomía en sí. Dije, en vez de hacer astronomía, hablo de los astrónomos. Está súper bien, pero yo creo que ese fondo tiene su encanto, ¿no? O sea, saben que soy bióloga, pero estuve trabajando en el FOAN por razones ahí de la vida. Llegué al fondo del Observatorio Astronómico Nacional y conocí la Carta del Cielo, y la verdad es que me encantó, ¿no? O sea, al principio no entendía cómo eran cartulinas y cartulinas cuadriculadas con puntitos, y bueno, conforme estuve trabajando, no sé, 6 meses tal vez estuve por ahí, pues ya te va contando la historia, ¿no? Y qué significa, y no solo qué significa, sino que lo que implicaba para México y para la astronomía todo ese proyecto, ¿no? Y después tuve la fortuna de estar en España, y vivía en Cádiz, y muy cerca de Cádiz está San Fernando, y San Fernando tiene un observatorio. Bueno, pues México, San Fernando y otro lugar son de los pocos observatorios que por cuestiones azarosas cuentan todavía con su catálogo de el fondo de, ¿cómo se llama? De la Carta del Cielo. Entonces, cuando yo lo estaba viendo, vi una placa, estas como, bueno, vi la placa original, ¿no? El metal, y estaba bien emocionada porque así, esta es la Carta del Cielo, ¿no? Y ya la persona que nos estaba dando el tour se alegró también conmigo, ¿no? De esta Sí, historia se que estábamos sorprendió, ¿no? contando, y Que sí, ¿no? Y de supiera. repente ya era él y yo hablando, ¿no? Entonces la verdad es que sí es súper bonito trabajar en estos fondos y conocer la historia
pues, como tú dices, ¿no? No nada más la historia de la astronomía, sino cómo le hicieron estas personas para llegar ahí, ¿no? A esas conclusiones. Pero bueno, Ujú. esa fue mi participación ahí en el fondo y la verdad es que vivo enamorada de la carta del cielo. Oye, Bioma nos vuelve a preguntar que si crees que conocer la historia de la astronomía nos permita evitar errores. No sé si quiere decir que si conoces tu pasado puedes cambiar tu futuro o una de estas cosas como... Sí, sí, se tiene mucho esa concepción, ¿no? De querer conocer tu pasado para poder mejorar el presente. Yo creo que esa es una versión un poco como igual romanticona, ¿no? Más bien cuando uno hace historia, pues se dedica a estar estudiando las contingencias que suceden en la vida y no porque antes haya sucedido así, ahora digamos que va a suceder así. O sea, no está conectado uno a otro en realidad. Sí te ayuda a reflexionar más sobre lo que estás haciendo, en dónde estás parado, te ayuda a tener una visión más amplia. O sea, si eres astrónomo y conoces tu historia, pues te hace tener visión más amplia sobre lo que estás haciendo, sobre cómo llegaste ahí, sobre dónde estás, ¿no? Pero tampoco se puede decir que sea esto así tan ligado y tan bonito como poder evitar errores. No creo, pero ayuda y extiende la visión, yo creo. Perfecto. Yo quiero seguir en el mundo rosa de que conocer el pasado sí nos va a ayudar aquí a conocer el futuro. Oye, nos comentabas durante tu charla de de esta colaboración que se había dado, bueno, más bien del trabajo que hizo Aro para juntar al personal a la instrumentación y formar esta red de colaboradores, ¿no? Entonces, una pregunta relacionada con el personal. Nos cuentas que uno de los primeros técnicos que hubo ahí en el observatorio era el jardinero, ¿no? ¿Cómo fue esta? Y unos eran el sobrino y el primo y las hermanas, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Muy, muy así como antes se acostumbraba. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto eso tuvo un efecto sobre sobre en general la astronomía o lo que pasaba en el observatorio? No sé si hayas podido indagar un poco sobre eso. De hecho, sí, es un tema de investigación que tengo pendiente que salió con esta tesis que hice, porque sí es muy interesante todo este como nepotismo que hay, ¿no? Familiar de estar metiendo a los conocidos o en el caso de Chavira, pues tú eres jardinero, te agrada, llégale y así. Pues yo creo que al final podríamos decir que no hubiera ayudado porque pues, en realidad no eran astrónomos y parece que estuvieran en taparrabos, ¿no? Intentando hacer algo, pero al final, pues sí se pudieron conectar bien y sí pudieron hacer buen uso de los instrumentos que tenían, tuvieron como una buena guía y estas colaboraciones con los estadounidenses les impulsó muchísimo. Entonces yo creo que al final como que hicieron la balanza entre qué preferimos, que sean personas capacitadas profesionales o tener como, y era muy poquita, o tener mejor más como masa crítica, ¿no? Para poder sacar. Y yo creo que se fueron por esa apuesta, prefirieron tener más personas, porque al Oye, final está pues había muchos desertores, ¿no? O sea, ya no les interesaba al final, entonces no se quedaban flacos. sí, además está bien, ¿no? Porque sí, como dices, no solo invitaron, sino que dieron las herramientas para que con las colaboraciones, los instrumentos y todo eso, pues pudieran lograr los avances que realizaron. Perfecto. Oye, nos pregunta, ¿qué es una cámara Schmidt? Si nos puedes hablar un poquito sobre lo que pusieron ahí en el observatorio. La cámara Schmidt. Sí. Es el telescopio este con el que se inauguró el observatorio de Tonantzintla. Es el que les digo que es una cámara astrofotográfica, o sea, ni siquiera es telescopio como tal porque no lo pones y observas a través de él, sino que toma las fotografías directas. Es una cámara con la que combina espejo con lente y en medio metes ahí la placa. Entonces entra la luz por la lente, se refleja en el espejo y luego ya va a dar a la placa donde ya pues se fotografía lo que quieres observar, ¿no? Eso es la
cámara Schmidt. Este diseño fue hecho en 1930 por Bernard Schmidt, quien se le ocurrió y dijo, a ver, si tenemos reflectores con puros espejos, hay estas aberraciones. Si tenemos puros lentes, hay estas otras aberraciones. Dijo, ¿por qué no un espejo lo hacemos esférico y le conectamos una lente conectora, hacemos la combinación y vemos qué pasa? Tuvo mucho éxito ese diseño y pues hasta la fecha se siguen haciendo así, con ese tipo de sistemas ópticos, pero o sea, lo que es la cámara Schmidt es un telescopio con un sistema óptico combinado de reflector y refractor, lentes y espejos. Justo retomando eso, situándonos en el pasado, cuando dijeron vamos a comprar una de estas, ¿qué ventajas competitivas tuvo en su momento, no? O sea, me dices que la siguen usando, pero o sea, ¿era lo mejor que se podía conseguir en ese momento? ¿O cómo fue que lo encontraron, que la compraron? Sí, en los 50 sí era como muy novedoso, ¿no? Este nuevo telescopio sí era como, había, había otro, un par mucho más grandes en Estados Unidos y de ahí pues venía el mexicano realmente, no era como, o sea, era de los buenos. Este fue recomendación de Harlow Shapley, este astrónomo gringo director. Erro, desde que empezó el proyecto del observatorio, pues estuvo hablando directamente con Shapley, ¿no? A ver qué le recomendaba, qué instrumentos. Y Shapley fue el que le dijo, ¿sabes qué? Como que lo de hoy, lo de moda es la cámara Schmidt y pues aquí te la hacemos. Y por eso los estadounidenses en Harvard pues fueron los que la construyeron. Realmente estaban como muy emocionados realmente de este nuevo instrumento y de este observatorio. De hecho, las malas lenguas cuando se hacía el observatorio de Tonantzintla, pues hubo ahí alguna cierta oposición y decían que iba a ser la sucursal de Harvard en México, Tonantzintla en realidad, ¿no? Porque sí hubo mucha participación de los estadounidenses, pero bueno, sí pudimos defender bien el territorio al final. Pero sí fue propuesta de los estadounidenses, la Cámara Schmidt. Ah, ok. Sí, estuvo perfecto, ¿no? Con esta colaboración, ¿no? Pero que al final colaboramos, pero pudimos tener cierta Pero hasta ahí, independencia. ajá. Oye, nos Sí, acercamos ya casi al final, nos quedan un par de minutitos, los invitamos a que si quieren hacer sus últimas preguntas lo hagan en el chat. Estamos por A Poco No, por Ciencias TV y por La Mat Comunicación. Y si no hay ninguna otra pregunta que llegue ahorita, haré una última pregunta. Pues tú estudias la astronomía mexicana en el siglo XX. ¿Hubo alguna afectación durante las guerras mundiales a lo que se hacía de astronomía en México, o estábamos tan lejos de Europa y de la guerra que no pasó nada, o sí nos afectó? pues de hecho yo creo que al revés nos favoreció un poco. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial había este pique entre Estados Unidos y Alemania y México había tenido relaciones buenas con los alemanes desde siempre, ¿no? Entonces, los estadounidenses tenían miedo de que en la Segunda Guerra Mundial nos fuéramos con los alemanes y tuvieron miedo de nosotros y de toda Latinoamérica. Habíamos sido conocidos por ser medio rojillos y con los alemanes, etcétera. Entonces, esto también da pie a que hayan apoyado tanto con el Observatorio de Tonantzintla. De hecho, cuando se inauguró Tonantzintla, acababa de ser lo de Pearl Harbor o algo así, ya no me acuerdo, pero el chiste es que había sucedido algo tremendo y aún así el presidente mandó la indicación de que los personajes estadounidenses que tenían que venir a la inauguración vinieran y dio la orden así y como que esta participación de los estadounidenses con el observatorio, o sea, podemos ver que era interés científico como tal, pero también había mucha diplomacia y diplomacia metida dentro de este contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde los estadounidenses quieren hacer buenas relaciones con el país vecino, ¿no? Entonces esta es otra de las formas. Y pues en realidad pues al final nos benefició, ¿verdad? Igual la Fundación Rockefeller, ¿no? También desde ese periodo empezó a apoyar mucho más a la agricultura y salud aquí en México, el desarrollo, pero pues nos tocó hasta los astrónomos, ¿no? Que realmente no tenemos ninguna
aportación a la sociedad directa, ¿no? Entonces, aún así, nos apoyaron. Bueno, pero directamente después de mucho tiempo sí aportan ahí los astrónomos a la ciencia y al conocimiento. Al conocimiento más que a una aplicación a la sociedad, ¿no? Sí. Está bien. Pues, Cristina, se nos acaba ahora sí el tiempo. No sé si quieras cerrar con algún comentario, extra invitación o algo, o que hayas querido decir que se te haya olvidado, o que quieras que de verdad hoy nos vayamos a la cama con eso en mente. Pues no, si son muy aficionados a esta historia de la astronomía, pues los invito a leer tesis. Están en TESIUNAM, yo creo que en el buscador se ponen historia de la astronomía o algo así, les va a salir. Hay muchos trabajos, están los míos que los puse en este PowerPoint, pero también hay un poco más antiguos, hay sobre aurora boreal en México en el siglo XVIII, hay sobre el anuario, hay bastantes trabajos que pueden ver si quieren seguir averiguando un poco de la historia de aquí, o también hay publicaciones internacionales de astronomía internacional y de más antiguo. Bien, entonces pues ya lo saben, ahora que abran la UNAM, hasta pueden visitar el fondo del Observatorio Astronómico Nacional, que está ahí Sí. Creo que todavía es espacio escultórico, ¿no? Está ahí en medio por la zona de los teatros y eso. Sí, ahí está el archivo, en la Biblioteca Nacional, ahí mero está. Y tiene una caligrafía súper bonita. Antes escribíamos. Ay, divina. Sí. Listo, pues muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí en este miércoles de charrón. Les recuerdo que hablamos sobre ARO y el Observatorio Astronómico de Tonantzintla con Cristina Siqueiros Valencia. Estamos en miércoles de ¿A poco no? Los invitamos a que nos vean en nuestra siguiente emisión. Y eso es todo, muchísimas gracias. Estuvimos con ustedes, Cristina, Denet, Mario. Hasta luego, que estés muy bien. Buenas noches. Hasta luego, gracias. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denet. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. ¿A poco no radio? Otra forma de oír ciencia.